Hola, ¿qué tal? Bueno, damos inicio a un nuevo video corto ligado al concepto complejo de cuerpos sin órganos, del libro Mil Mesetas de Deleuze y Guattari. Bueno, es importante, me parece muy importante porque tiene que ver con el espíritu de nuestro espacio, ¿no? Que tiene que ver con el pensamiento crítico, con los procesos o las filosofías que tienen que ver con los procesos del vivir, ¿no? Con las políticas ligadas a los procesos del vivir que están más vinculadas a las micropolíticas. Visibilizar más las micropolíticas en un espectro social donde generalmente se piensa la política como la macropolítica. Entonces, en ese sentido, los autores hablan de el cuerpo sin órganos como un espacio de experimentación, ¿no? Es decir, plantean una pragmática, plantean una práctica, el cuerpo sin órganos como no tanto una abstracción conceptual, sino una práctica, una pragmática política o micropolítica, ¿no? Este concepto trae sus dificultades, pero me parece que vale el esfuerzo por tratar de encontrar un sentido que potencie un poco la micropolítica, ¿no? La política en general y las subjetividades. Por lo tanto, este esfuerzo me parece que es el esfuerzo que hay que generar para pensar algo otro, ¿no? Más allá de lo dictado por lo sociopolítico. Entonces, ¿qué sería o qué es un cuerpo sin órganos? Para estos autores, el ejemplo que dan me parece como para dar una imagen tan difícil, para graficarlo, ¿no? La idea del huevo. El huevo y el organismo. El cuerpo sin órgano está en un combate permanente con el organismo, como la organización de los órganos. Entonces, desde ese punto de vista, el huevo todavía no está organizado y la organización de un organismo, en principio, parte de un huevo, ¿no? La cabeza, los ojos de ese organismo ya tiene en el cuerpo sin órganos los mismos elementos, con una diferencia cualitativa y cuantitativa. En el organismo las diferencias son objetivas, son extensivas, dicen los autores. En el cuerpo sin órganos las diferencias son intensivas, es decir, esa cabeza, esos ojos están ya prefigurados en el huevo, pero con una diferenciación de intensidades, de gradientes, de flujos, de energías, de químicas, de embriología, ¿no? Entonces, ahí ya planteamos una diferencia. Entonces, el cuerpo sin órgano no tiene que ver con el cuerpo organizado. El cuerpo sin órgano no tiene que ver con las formas, tiene que ver con la conjunción de intensidades, de flujos, de movilidad, tiene que ver con la multiplicidad, tiene que ver con un cuerpo vivo, no representado, no formateado, ¿no? Entonces, en ese sentido, los autores, con este concepto y con otros conceptos, como multiplicidad, rizoma, etcétera, etcétera, están o van en contra, como una especie de máquina de guerra, que sería Mil Mesetas, el libro, y antes el Antiedipo, van contra el orden habitual instalado, contra lo instituido, contra la macropolítica impuesta, contra lo estratificado. Entonces, con la organización normatizada. Entonces, plantean un pasaje que vaya desde lo estratificado, cuestionado, hacia lo destratificado, desde lo codificados a lo descodificado, de lo molar a lo micromolar, a lo molecular, del significante a lo asignificante, de las representaciones a las intensidades, de lo molar a lo molecular, como habíamos dicho, del uno a lo múltiple o a las multiplicidades,
de la lógica arbórea a la lógica rizomática, de lo estriado a lo liso. Este es el pasaje desde los puntos diferenciales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el proyecto? Un cuestionamiento al modo de vivir imperante, la posibilidad de proyectar o visibilizar un nuevo modo de vivir, un nuevo modo de sentir, modos de afectarse diferentes, por supuesto, un cambio en la percepción. La percepción está colonizada por los dispositivos de poder. Entonces, como una especie de máquina de guerra que abra una nueva topología en los espacios en que lo cotidiano nosotros tenemos nuestros propios devenir, nuestras propias travesías en el mundo, nuestro estar en el mundo, tienen que ver con este proyecto de generar algo otro, más creativo, más de las potencias, que tenga que ver con la voluntad de potencia, que tenga que ver con perseverar en este ideario, ¿no? Que tenga que ver con un sentipensar, ¿sí? Salir del logocentrismo y plantear otras posibilidades de vida y otras posibilidades de sentir. Bien, entonces estamos hablando de que vivimos en cierta patologización del vivir. Tenemos una vida alienada, ¿no? Y que está estratificada. El concepto que utilizan los autores de cuerpo sin órganos en tensión con los estratos, con lo estratificado, con los dispositivos que estratifican, que cuadriculan nuestra propia vida. Entonces, porque los estratos censuran los propios flujos, censuran las propias producciones deseantes de los sujetos, censuran y limitan los propios actos, bloquean los flujos, dicen los autores, ¿no? Entonces, esta es una tarea de lucha política o micropolítica en el mismo cotidiano. Como las formas que tienen esta política de dominación, ¿no? Dicen los autores a través de como tres estratos, ¿no? Tres formas de estratificación. Las organizaciones centralizadas, ¿no? A través de dispositivos de poder, por supuesto. Entonces los autores dicen, seremos organizados, por lo tanto estaremos sometidos. Otra forma, otro campo de dominación son las significaciones, a través de los discursos, los significados que giran, las interpretaciones. Vivimos nosotros significando, vivimos interpretando, tratamos de darle sentido a nuestro vivir, y eso también está capturado de alguna forma por los dispositivos del poder, ¿no? Entonces, en este sentido, con las significaciones será significado. Por lo tanto, podemos hablar acá de cierta colonización semiótica. Y el otro estrato o gran estrato es el propio sujeto, la subjetivización, la persona, ¿no? Entonces serás subjetivado, ¿no? Serás sujetado, como sujetos sujetados al poder, por lo tanto capturados. Bien, ante esta vida alienada, ante estos procesos instituidos, lo que plantean los autores es ligado al acto micropolítico o el acto político, ¿no? Que abra producciones deseantes, que abra producciones múltiples, que abra lo creativo, que abra nuevos modos de subjetivización o subjetivación, que genere puntos de fuga a lo instituido, a las formas rígidas, agenciamientos nuevos, de alguna forma, ¿no? Entonces, se preguntan los autores, las preguntas que son, perfecto, ahora, ¿cómo hacerse un cuerpo sin órganos? ¿Cómo generar nuevas intensidades? ¿Cómo generar una diagramación y un plan micropolítico que subvierta lo instituido, ¿no? En esta tensión entre los polos de lo estructurado y lo rizomático,
En este deshacer las organizaciones o lo organizado, deshacer las subjetividades y deshacer las significaciones de estos tres estratos que veníamos hablando, dicen los autores que hay que tener mucha prudencia, dosificar. Hay un arte de la dosificación para evitar la sobredosis, ¿no? Es decir, evitar que este deshacer de las cuestiones, de las organizaciones, subjetivaciones, etcétera, no terminen en la destrucción, tanto de lo otro como de uno mismo, la autodestrucción. Entonces hay que tener precauciones. Ante esto, ¿qué es lo que, ante esta realidad estática, los autores plantean la composición de fuerzas, habilitar una composición de fuerzas, porque la realidad, que es lo que no se ve, es la realidad, el universo, el mundo, es una composición de fuerzas, fuerzas en tensión, es decir, estamos en una dialéctica de lo dinámico y no de lo estático. Entonces, abrir en este caso lo rizomático, que este es un concepto fundamental, es más, tiene un capítulo en 1000 mesetas, el primero y fundamental, que es el rizoma, ¿no? Como lo descentrado, como lo múltiple. Entonces, plantean aquí esto que decían los autores, ¿no? Una conjunción de flujos, una conexión de deseos y una continuidad de las intensidades. Fíjense que aquí no están las representaciones, no están los significados, no están los significados o las significaciones rígidas o preestablecidas. Acá hay algo de lo nuevo, de lo emergente, de lo productivo. En este conflicto entre lo establecido, lo orgánico, entre las organizaciones, plantean los autores que generar puntos de fuga, ¿no? Ellos ponen en esta tensión, en este pendular entre lo estratificado y lo rizomático, plantean como ejemplo, trayendo la cara Tao, dicen los autores, ¿no? Esto del yin y el yang, como cierta energía entre lo femenino y lo masculino, en el control de la eyaculación masculina. Hablan que la cuestión no es simplemente controlar la reproducción, sino generar flujos de energía, ¿no? Aquí estamos en esta idea de la cara Tao, ¿no? Contra los estratos. También, y haciendo referencia a Castañeda, las enseñanzas de Don Juan y los libros posteriores, también la diferencia entre lo tonal y el nahual, ¿no? Entonces, lo tonal es lo estratificado, lo centralizado, lo reglado, etc. Y el nahual es la apertura a través de las drogas o el dispositivo que sea, generar las nuevas intensidades, ¿no? Y hacer una transformación de las subjetividades. Entonces, para esto no es solamente una cosa espontánea, de una voluntad de querer generar nuevas subjetividades y nuevas relaciones y nuevos colectivos, sino que hay que generar cierto programa, ¿no? Es decir, fabricar estos espacios, fabricar estos cuerpos sin órganos que permitan el pasaje de flujos, que nosotros podamos experimentar que hay unas nuevas movilizaciones subjetivas que tratan de hacer corte con la reproducción de lo mismo, lo normado, lo instituido, ¿no? A través del orden jerárquico, de los dispositivos jerárquicos, desde el Estado, las instituciones, familia, escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Tratar, pese a todos estos montajes de dispositivos que reglan nuestras conductas, que dominan y nos condicionan, tratar de generar estas aperturas de la producción deseante, de las nuevas sensibilizaciones, ¿no? Sentir y ser afectados y generar nuevas producciones, generar nuevos dispositivos que sean alternativos,
Esto como una especie de programa, un plan, una cartografía deseante, como en otros momentos los autores hablan. Entonces, entonces hay que distinguir, ¿no? Los tipos de cuerpos sin órgano. No es lo mismo el cuerpo sin órgano del adicto, ¿no? con su centralización de intensidades focalizadas en el consumo, ¿no? U otros dispositivos que son negativos, ¿no? Que generan esta autodestrucción que veníamos a hablar, esto de la necesidad de ser prudentes, de dosificar un poco esta producción de nuevas fuerzas, ¿no? Estas descentralizaciones. Entonces, lo que necesitamos, dicen los autores, también es, bueno, si bien estamos en contra de los estratos en sus diversas formas de organización, de significación y de subjetivación, también es necesario conservar. No es una cuestión de abrir por abrir en una especie de violencia autodestructiva, ¿no? Como por ejemplo el adicto que en última instancia queda solo con la droga en la autodestrucción. Sino conservar también los estratos, ¿no? Hay un arte de dosificar, de conservar los estratos, las significaciones, las subjetivaciones, para también poder trabajar las aperturas, las rupturas, ¿no? Romper pero conservando, ¿no? De alguna forma. Bien. Y cuando, dicen los autores, cuando algo falla, ¿no? Es porque de alguna forma hay un sacerdote. Venimos trabajando esto del sacerdote que llevamos adentro, del moralista que llevamos adentro, es decir, que de alguna forma plantean el deseo como carencia, ¿no? El deseo como carencia, no el deseo lleno, completo, productivo, potenciador, sino el deseo como carencia, como falta, ¿no? como algo que también se liga a lo culpógeno. El placer también ligado al obstáculo, ¿no? El placer logrado rompe el deseo, y por otro lado el goce como imposibilidad, ¿no? Es decir, no podés gozar, hay una imposibilidad para hacerlo, es decir, el sacerdote. Que los autores también lo ligan con el psicoanálisis, el psicoanalista, etc., ¿no? Entonces, es abrir los autores utilizan un significante muy interesante, anarquía coronada. ¿Por qué? Porque habla de que no es ni una anarquía total en el mal sentido de la palabra, de anarquía como una cuestión de desorganización total, ni tampoco el cosmos como eso articulado, estructurado, preestablecido, ¿no? Entonces, una anarquía coronada, los autores hablan de caosmosis, ¿no? Caosmosis, una juntura ahí entre el caos y el cosmos, ¿no? Ahí me parece muy interesante. Y rompen, nosotros hablamos muchas veces que la política, en última instancia, es una tensión o un conflicto, un combate entre lo uno y lo múltiple. Los autores le dan una vuelta más. Dicen, más allá de lo uno y lo múltiple, hay que romper también estos binarios, ¿no? Y hablar de una unidad de la multiplicidad. Una unidad de la multiplicidad. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? ¿Cómo construir un cuerpo sin órganos? Bueno, los autores hablan de una máquina abstracta que es la que va a diagramar, la que va a trazar un poco el panorama de hacia dónde vamos y cómo vamos en el devenir, ¿no? Entonces, y eso habla de otro concepto que utilizan los autores, un plano de consistencia, un plan de consistencia, ¿no? Que también implica la articulación de los elementos que están en juego en la composición de este mapa, ¿no? También esto se va a realizar a través de dispositivos, ¿no? Entonces,
poder percibir a través de esta sintomatología, la patologización del vivir, y teniendo un plan de consistencia, es abrir también a lo colectivo. No hay subjetividad individual, por lo menos es lo que se plantea. Las singularidades son pobladas, son colectivas, ¿no? Entonces, hay una especie de cartografía y tiene que estar situado. De eso los autores encontraron un lugar, ¿no? Encontrar un lugar, una situación, y ahí generar el plano de configuración de los dispositivos, etc., ¿no? Entonces, aquí damos un poco el cierre a este video ligado al cuerpo sin órganos que abre un poco las preguntas, ¿no? Un concepto complejo, pero bueno, que medianamente vemos por dónde circula la cuestión. Bueno, saludos cordiales y nos vemos en la próxima.